Hoy es miércoles 19 de agosto. Continuamos con el estudio de la lección de escuela sabática, la número 8, Ministrar como Jesús, para memorizar. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9:36. Querido Señor, que tu ministerio redentor afecte nuestras vidas para hacer lo mismo con los demás. Amén. Para hoy miércoles, el ministerio sanador de Jesús, segunda parte. Leemos en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 4, y los versículos 23 al 25, con relación a Jesús, dice: y rodeó Jesús toda Galilea. ¿Saben ustedes cuántos pueblos y aldeas tenía Galilea? Más de 200. Más de 200 aldeas. Y dice que rodeó Jesús toda Galilea. Anduvo en más de 200 aldeas y pueblos, enseñando en las sinagogas de ellos. La sinagoga era un lugar de culto donde los varones estaban a la derecha, las damas a la izquierda, con los niños, y había un podio donde había un cajón, un jasón, donde se guardaban los rollos de la ley o los rollos de la Biblia. Y entonces el predicador se levantaba, pedía un rollo, y el diácono o el encargado de esa sinagoga le entregaba el material de lectura. Y Jesús anduvo más de 200 aldeas, oiga bien, más de 200 aldeas y pueblos, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda dolencia y toda enfermedad en el pueblo. Ven ustedes los tres canales, cómo Jesús combinaba esos tres canales, que eran enseñanza, predicación y sanidad. ¿Ven? Vean por aquí. Predicando el evangelio, sanando toda enfermedad y enseñando en las sinagogas. Tres cosas hacía Jesús: enseñar en la sinagoga, predicar el evangelio y sanar de toda enfermedad al pueblo. Y el versículo 24 nos dice: y corría su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían mal, los tomados de diversas enfermedades y tormentos. La Biblia de Jerusalén llama esto como sufrimientos. Y los endemoniados, y lunáticos, y epilépticos, y paralíticos, y los sanó. Y los sanó. Y le siguieron muchas gentes de Galilea, y de Decápolis, y de Jerusalén, y de Judá, o de Judea, y de la otra parte del Jordán. ¿Ven? Jesús fue una persona que trabajó mucho, haciendo tres cosas: enseñando la palabra, predicando la palabra y sanando con la palabra. Porque él decía: quiero ser limpio. Inmediatamente el leproso era sanado. Eso es lo que Jesús quiere que nosotros entendamos. Esa triple combinación del ministerio de Cristo. ¿Cuál era? Enseñar, predicar y sanar.
Porque él había dicho, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo 1 y el versículo 32, nos dice Marcos, el evangelista, lo siguiente. Marcos 1, 32. Y cuando fue la tarde, luego que el sol se puso, o sea, el sábado, traían a él todos los que tenían mal y endemoniados. ¿Sabe que la ley rabínica prohibía curar en sábado y atender a los enfermos, salvo cuando la vida estaba en juego? Y dice versículo 33, y toda la ciudad se juntó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba decir a los demonios que le conocían. Y levantándose muy de mañana, eso de 3 de la madrugada a 6, aún siendo de noche, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Allí oraba. Jesús combinaba, dice, el trabajo misionero con la oración. Dice, y le buscó Simón y los que estaban con él. Y hallándole le dicen, todos te buscan. O sea, de Cafarnaúm. Y les dice, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y el versículo 39 cierra la idea. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Hermanos, Jesús tenía que sanar a los oprimidos del diablo. Dice el deseado de todas las gentes que cuando Jesús vino, la gente tenía estampada en su pueblo la imagen de Satanás. Por eso es que dice al final de su ministerio, crucifícale, porque eran demonios encarnados, o mejor dicho, personas poseídas por demonios. ¿Y cómo una persona puede ser poseída por demonios? Cuando le da cabida en su mente a las malas inclinaciones y las desarrolla en él. Y eso pasó también con muchos de los dirigentes, que eran juguetes de Satanás. De tal manera que cuando Jesús iba a ser crucificado, los mismos dirigentes clamaban, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Amigo, entiéndalo. Cristo vino para sanar. Para sanar. Dice en el libro Exaltata Jesús, página 252, una idea importante. Cristo vino para sanar a los enfermos y proclamar liberación a los cautivos de Satanás. Así es que él comienza en Lucas 4. Cuando dice en Lucas 4, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad, libertad del cuerpo, libertad en el cuerpo, libertad en la mente, libertad en el espíritu de Satanás, y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados y para predicar el año agradable del Señor. Ese año agradable era el jubileo de que Cristo había venido para curar todas las enfermedades físicas, emocionales y espirituales, porque todos estamos enfermos por el pecado. Por el pecado. El pecado es el peor enemigo que todos tenemos. El pecado. ¿Y qué es pecado? Vivir una vida separada de Dios. Eso es pecado. No es matar ni robar. Esas son las consecuencias de vivir una vida sin Dios.
Pero pecado realmente es usted no tener a Dios en cuenta en sus designios, en sus mentes. Y al no tener a Dios en cuenta en todo lo que usted hace, ¿qué va a hacer? Va a cometer graves errores que le van a llevar a la muerte a destiempo. Porque el propósito de Cristo es que tú y yo vivamos para siempre. Y dice aquí, Cristo vino para sanar a los enfermos y proclamar liberación a los cautivos de Satanás. Él era en sí mismo la salud y la fuerza. Él era. Él no tenía salud, Él era la salud y la fuerza. Y agrega, impartía vida a los enfermos, a los afligidos, a los poseídos de los demonios. No rechazaba a nadie que viniese para recibir su poder sanador. Sabía que aquellos que le pedían ayuda habían atraído la enfermedad sobre sí mismos, sin embargo no se negaba a usarlos. Y cuando la virtud de Cristo penetraba en estas pobres almas, quedaban convencidas de pecado y muchos eran sanados de su enfermedad espiritual, tanto como de sus dolencias físicas. El Evangelio posee todavía el mismo poder. ¿Y por qué no habríamos de presenciar hoy los mismos resultados? Dice, Cristo siente los males de todo doliente. Cuando los malos espíritus desgarran a un cuerpo humano, Cristo siente la maldición. Cuando la fiebre consume la corriente vital, Él siente la agonía. Y está tan dispuesto a sanar a los enfermos ahora como cuando estaba personalmente en la tierra. Y termina la cita, los siervos de Cristo son sus representantes, los conductos por los cuales Él ha de obrar. Desea ejercer por ellos su poder curativo. He leído Exaltad a Jesús, página 252 de la Pluma Inspirada. Hermanos, Él quiere hablar a través de nosotros, que llevemos ese ministerio de curación para que el mundo pueda ser sanado y pueda entender mejor la palabra de Dios. Debemos aprender de Jesús que solamente el método de Cristo es el único que dará éxito para llegar a la gente. ¿Qué hacía Jesús? Enseñar, predicar y sanar. Porque el Salvador, dice el libro Ministerio y Curación, página 102, el Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía a sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía, sígueme. Sígueme. Es necesario acercarse a la gente por medio del esfuerzo personal. Si se dedicara menos tiempo a sermonear y más al servicio personal, se conseguirían mayores resultados. Hay que aliviar a los pobres, atender a los enfermos, consolar a los afligidos y dolientes, instruir a los ignorantes y aconsejar a los inexpertos. Hemos de llorar con los que lloran y regocijarnos con los que se regocijan. Acompañada del poder de persuasión, del poder de la oración, del poder del amor de Dios, esta obra no será ni puede ser sin fruto. El mundo necesita hoy lo que necesitaba 1900 años atrás, es decir, una revelación de Cristo. Y se requiere una gran reforma, y solo mediante la gracia de Cristo podrá realizarse esta obra de restauración física, mental
y espiritual. El mundo es un lazareto, dice la pluma inspirada. Nosotros fuimos llamados a concursar con la humanidad para que ésta sea sanada por el poder de la palabra. Hermano, leemos que Jesús andaba todas las aldeas, más de 200. Más de 200. Y sin embargo, todas las sanó, porque la enfermedad no existe donde está Cristo. Ella sale huyendo, porque la vida y la muerte no pueden coexistir. Cristo es la vida, la enfermedad es la muerte. Cuando Cristo viene a nosotros, la muerte huye, porque yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús. En el deseado de todas las gentes, la pluma inspirada nos registró lo siguiente: Jesús vino para deshacer las obras del diablo. ¿Cuál es la obra del diablo? Vamos a ver. ¿Saben ustedes cuál es la obra del diablo? Jesús definió cómo era la obra del diablo. En Juan 8:44, Él dijo: Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Es decir, Cristo, que es la verdad, no reside en Satanás. Todo lo que él hace para engañar. ¿Y cómo se engaña a la persona? Imitando lo bueno. Y Satanás disfraza 99 verdades, una mentira de 99 verdades. Y así engaña a la gente, porque él es mentiroso y padre de la mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla. En la versión Biblia de Jerusalén es mejor la traducción, porque dice lo que le sale de adentro. ¿Qué le sale de adentro? La mentira, el engaño. Porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Por qué él es mentiroso? Porque en el jardín del Edén le dijo a la mujer Eva: no moriréis. Mas sabe Dios que el día que coma de este árbol, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios. Y yo pregunto, después que la mujer comió del fruto prohibido, que no fue una manzana, fue fruto, nadie sabe qué fruto era, pero cuando lo comió, yo hago una pregunta: todo lo que nace no muere, todo lo que nace muere. Entonces no me hablan mentira de que no moriréis. Él es el padre de la mentira. Y engañó a la tercera parte de los ángeles del cielo y los hizo recluir en oscuridad, dice el apóstol Pedro. Y ahora cuando viene a la tierra, le dice a la mujer: si tú comes de este fruto, o sea, si tú desobedeces a Dios, tú no vas a morir, tú vas a vivir eternamente. Y mi pregunta es: ¿la persona muere o no muere? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces Pablo dice en la epístola a los romanos, él dice aquí en el versículo, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y más adelante, en el capítulo 5, versículo 12, nos dice: por consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte primera. Y la muerte así pasó a todos los hombres con su poder, pues todos pecaron. Es decir, la muerte vino al planeta por el hombre, inoculó a la posteridad su mortandad, y en consecuencia, por cuanto todos pecaron, todos tendrán que morir. Pero mis hermanos,
mas Dios encarece su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió en lugar de nosotros. Es la mejor traducción, no por, sino en lugar de nosotros. Y entonces en el versículo 19 nos dice, porque como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos en justos. Cristo vino para deshacer las obras del diablo, porque en él estaba la vida, dice Juan capítulo 1, versículo 4. Y él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios no quiere que la gente muera, pero la paga del pecado es muerte. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Es decir, el salario del pecado, el viático, porque el vocablo griego que usa ahí es opsonion, que es viático. El pecado te paga. Tú trabajas para el pecado y el pecado te paga. ¿Sabes cómo te paga? No te paga con comida, te paga con la muerte. La paga es el salario del pecado. Tú trabajas para él y él te paga con la muerte. Pero Cristo es la harisma, la dádiva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, en casi todas las poblaciones del mundo hay muchos que no escuchan la palabra de Dios, no asisten a ninguna iglesia. Y para que conozcan el Evangelio hay que llevárselo a sus casas. Y muchas veces la atención dispensada a sus necesidades físicas es la única manera de acercarnos a ellos, mis hermanos. Por eso Dios nos ha dado el ministerio de curación que nos dejó Jesús cuando ascendió al cielo. Los enfermeros, misioneros que cuidan a los enfermos y alivian la miseria de los pobres, encontrarán muchas oportunidades para orar con ellos, para leerles la palabra de Dios, para hablarles del Cristo. Y mediante la oración y la predicación estamos extendiendo el ministerio de curación a los enfermos. Y esos actos de simpatía levantan el deseo de un Dios simpatizante de nuestras maldades y debilidades. Dice el Ministerio de Curación, página 106, que Cristo recomienda a sus discípulos una obra individual que no se puede delegar. La atención a los enfermos y a los pobres y la predicación del Evangelio a los perdidos no deben dejarse al cuidado de juntas u organizaciones de caridad. El Evangelio exige responsabilidad y esfuerzos individuales, sacrificio personal. Ve por los caminos y por los vallados, dice Lucas 14:23, y fuérzalos a entrar. Y Jesús relaciona a los hombres con aquellos a quienes quieren servir. No es que a los pobres entres en casa si están errantes, que cuando vea al desnudo lo cubras. Eso es lo que dice Isaías 58. Pero dice Marcos 16:18, la encomienda de Dios a su iglesia: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es decir, por medio del trato directo y personal hemos de comunicarnos las bendiciones del Evangelio a los sufrientes. Y la iglesia está organizada para servir. Y dice la pluma inspirada en el libro Ministerio de Curación, página 107, que la verdad que no se practica
La verdad que no se comunica pierde su poder vivificante, su fuerza curativa, y su beneficio no puede conservarse sino compartiéndolo. Tenemos que comprometernos en el servicio a los demás. Necesitamos entender esto. No estamos para exhibir sabiduría, sino para comunicar a los demás lo que Cristo puede hacer en su vida. Y Dios quiere valerse de los que están dispuestos a servirle. No es la obra de los más brillantes, de los más talentosos, lo que da los mayores resultados, ni los más duraderos. Se necesitan hombres y mujeres del cielo que hayan oído el mensaje de Dios. Esos son los hombres que Él quiere usar para que nosotros sigamos el ministerio sanador, el ministerio de curación de Jesús. Hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a ser canales de bendición para una raza que sufre por el pecado. Que Dios te bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero.